Domingo Diablo. Hace muchos años, en una vereda llamada Bocas del Palo, un hombre vivió una experiencia desagradable. Cuando niño, su padre, para darle donde quiera que fuera, acostumbraba llevarlo para que observara y aprendiera las labores que él hacía en el campo. En ese momento entonces era muy chico y solo pensaba en jugar y hacerle broma a su hermana Teresa. Este niño un día pregunta a su madre: «Madre, ¿por qué siendo tan pequeño debo trabajar?». Ella, sin saber qué decirle al muchacho, responde: «Hijo mío, es cosa del destino. Algunos niños desde muy temprano deben aprender labores para cuando sean adultos ayuden a sus padres». De nuevo el niño expresa: ¿por qué el destino deja que los niños trabajen? Pregúntale a tu padre, que quizás él pueda responder a tu duda. El niño, por temor a una represión, no dijo nada y salió a jugar a una casa vecina. En aquel lugar, en un pequeño jardín, se hallaba un gato cuyos ojos brillaban como estrellas fugaces y sus uñas eran largas y filosas como una hoja de rasurar. Domingo llenó un recipiente de leche y mostrándolo al gato, lo llamó para atraparlo y así poder jugar con él. Aquel gato, lentamente, mientras maullaba, se fue acercando a Domingo hasta que éste le atrapó. Pero en realidad era una treta. El gato quería jugar. Desde aquel momento, este mínimo fue su acompañante por largos años. Una vez fueron a la finca de Anastasia Díaz a recolectar café y cacao. Este era uno de los trabajos que en ella se realizaban, aparte de la búsqueda de leños para vender los fines de semana en la plaza de mercado. Un día, apoyándose en un orondo arbusto y en voz alta decía: «Amarga vida la que a mí me ha tocado». Su fiel compañero, que ronroneaba a sus pies, adormilado respondió: «No más que la mía, que me ha tocado acompañarte por varios años y escuchar cómo te quejas de todo». Domingo, al escuchar al gato hablar, sorprendido intentó correr, pero luego se detuvo y preguntó: «¿Quién demonio eres tú?». El felino se para frente a Domingo y le dice: «Mi dueño me ha encargado cuidar de ti». «¿Quién es tu amo?». Este no respondió y mientras se marchaba le dijo: «Cuando necesites algo, solo debes decir en alta voz: Luzbel, ayúdame, que él te ayudará. Pero siempre debes cargar el doble para lo que quieres que te ayude». Desde entonces, Domingo no volvió a ver al gato y acostumbró a cargar un par de cosas según su necesidad, donde quiera que estuviera, en el apuro que se encontrara. Solo hacía uso del llamado de Luzbel y siempre aparecía de la nada un personaje dispuesto a auxiliarlo. En una ocasión, Domingo se encontraba en busca de unos leños para encender un hornillo y hornear unos cuaresmeros y pan de horno. Al tener muchos leños reunidos, empezó a llamar a Luzbel, pero nadie asistió a su llamado. Este, al ver que el personaje no acudió a socorrerlo, maldijo desesperadamente a Luzbel. De repente se escuchó una benévola voz que dijo:
¿Qué quieres, barrigón, bribón y barbuciento? ¿Que me cargue la leña solamente? Estas fueron las palabras que temeroso pudo responder Domingo. Enseguida, de la nada apareció un sujeto y ayudó a llevar la carga. En otra ocasión, este se dirigió a la orilla del río Palo en busca de una guadua para hacer unos arreglos. Ese día, como era costumbre, llevaba consigo 2 machetes, uno para él y otro para su amigo Luz. Algunas personas lo veían pasar por la calle y murmuraban. Otros comentaban a su espalda lo raro que era su comportamiento. Domingo, al llegar al guadual, buscó y encontró el horcón como lo necesitaba. Empezó a cortar y al pasar unos minutos la guadua se vino abajo, quedando su ramazón incrustada en la horqueta de un árbol, dificultando la manera de bajarla. Domingo pasó mucho rato intentando bajar la guadua de aquella horqueta, sin lograr su propósito. De inmediato acudió a la ayuda de su amigo Luzbel, que negándose al llamado, huyó del lugar, siendo arremetido por un caballo desbocado. Cuando cruzaba la calle, este animal llevaba una soga al cuello. En su galope se bamboleaba de un lado a otro y terminó por enredarse en una de las piernas de Domingo, que fue arrastrado varios metros por el brioso animal hasta que en un lugareño, buena hora cruzaba por ahí, cortó la soga de un machetazo. Domingo no sufrió daño en esta arremetida, pero lo llevó a tomar la decisión de marcharse de ese lugar siguiendo el consejo de Carmen. En aquella vereda algunos afirmaban haberlo visto morir degollado y como algunos demonios llevaba arrastrada su alma. Otros dicen que él perdió la razón y llevaba su envejecido cuerpo adornado con crucifijos y escapulario. Yo solo puedo afirmar que en este hombre, en las tierras de las que un día se alejó, es conocido como Domingo Diablo. El pájaro Tintín. Carmela era una mujer que se pasó parte de su vida trabajando para poder sobrevivir y sostener a sus 2 hijos. Ella ganaba muy poco, pero hacía su trabajo con mucho amor, ya que era lo que le estaba dando el sustento para sacar adelante a sus hijos, Santiago y Sebastián. Esta mujer tenía la maravillosa costumbre que en las noches, antes de llevar a la cama a sus pequeños, les relataba un cuento. Le gustaba ver a Sebastián, su hijo mayor, sonreír mientras contemplaba a Santiago adormeciéndolo en sus brazos. En una ocasión, Sebastián pidió a su madre que le contara la historia de aquella mujer que fue abandonada por un hombre que se marchó, dejándola sola con sus hijos. Carmela, a medida que iba narrando su propia historia, se entristecía al recordar aquel abandono. Este niño, mientras su madre contaba la historia, inteligentemente descifró que esa mujer no era más que su madre. Sebastián, al entender lo sucedido, abrazó fuertemente a su madre. Esta mujer notó una nostalgia en la mirada del muchacho y pudo ver que él se enteró que fue abandonada por su padre y que a su madre le había tocado trabajar para que ellos no les faltara el pan diario y un abrigo que los protegiera del frío. Al día siguiente, como de costumbre, al llegar la noche, Carmela les cerró un cuento sobre una ave llamada Tintín. Ella contaba que esta ave, desde lo alto
de cualquier árbol, cantaba replicando su nombre, anunciando la muerte de alguien. Al terminar Carmela de narrar el cuento, el hijo mayor pregunta: «Madre, ¿tú conoces esta ave?». «Sí, y la gente la tiene como un animal de mal presagio». «Entonces prometo cuidarte por siempre y no dejaré que nada malo te suceda». Carmela, al escuchar estas afectuosas palabras, no se pudo contener y, abrazando a sus dos pequeños, bañó su rostro en llanto. Con el pasar del tiempo, Sebastián se convirtió en todo un hombre y en sus tiempos libres aprendió a trabajar. El hombre decidió tomar la rienda de la casa, abandonando los estudios. Su madre, no estando de acuerdo con que él dejara de estudiar, le explicó la importancia de una buena educación. Luego, Sebastián manifestó a su madre: «Mamá, tú has trabajado demasiado y cada día que pasa te noto más agotada». Finalmente, Carmela aceptó, pues su hijo tenía razón a lo que estaba expresando. Sebastián se mostró gran habilidad en su trabajo y se esforzó en él para que no faltara nada en su casa. Santiago siguió su estudio gracias a su hermano, quien era el nuevo jefe del hogar. Carmela fue la consentida de su hijo mayor, como le había prometido. Una vez Sebastián, al terminar labores, se dirigió a su casa. Muy cerca de allí escuchó el canto de aquel pájaro del cual su madre en una ocasión habló en uno de sus cuentos antes de llevarlo a la cama cuando él era solo un niño. Él apresuró sus pasos y, faltándole pocos metros para llegar, observó que en el copo de un árbol se encontraba aquella ave. Sebastián se dijo: «Efectivamente, esta ave existe». Recordó que Carmela le había contado que este pequeño pájaro era de mal presagio y anunciaba la muerte de alguien. Mientras tanto, él recordaba, esta ave replicaba su nombre una y otra vez: «Tintín, Tintín». Tomó en sus manos dos grandes piedras y, sin pensarlo, se ensañó en contra de él, lanzando con gran fuerza la primera piedra, fallando en el intento. La segunda piedra no fue necesaria lanzarla, pues esta ave se asustó y alzó el vuelo. Luego, Sebastián siguió su camino y, al ingresar en la casa, llama a su madre para saludarlo, pero ella no respondió al llamado. Por un momento, este joven pensó que su madre no se encontraba. A unos cuantos pasos de la cocina, Sebastián logró ver a su madre tendida en el suelo, agonizando y con muy poca esperanza de vida. Corrió a su lado con afán y, tomándola en sus brazos, preguntó: «¿Qué te sucede, madrecita mía?». Ella, tratando de hablar en su último aliento, respondió: «No recuerdo nada, pero sé que tú eres mi hijo». «¿A mi hermano también lo recuerdas?». «Por supuesto, aún perdiendo el olfato, percibiría su aroma, y si perdiera mis ojos, lo vería en mi entraña. No te preocupes, aún conservo la cordura. Hijo mío, ha llegado la hora de emprender un viaje. Prométeme que cuidarás a tu hermano como lo has hecho conmigo». «No digas esas cosas, tú no te puedes morir. Prométemelo y no hagas más larga esta agonía». «Está bien, lo haré». Carmela, dando un profundo suspiro, quedó en brazos de su hijo. Sebastián, al sentir algo cálido que deslizaba por una de sus manos, pudo ver que su madre recibió un golpe en la cabeza. Él juzgó que era
fruto de la caída. Pero al girar su cuello, toma su cabeza y a dos manos, y gritando y llorando desesperadamente al ver el vidrio de la ventana roto y en un rincón de la casa la piedra que minutos antes arrojó sobre aquella ave. Él no soportó el dolor de ver a su madre muerta. Enceguecido corrió a toda prisa, olvidando la promesa que acababa de hacer a su madre, y se lanzó a un precipicio, perdiendo su vida inmediatamente. Los vecinos, al enterarse de su suicidio, informaron a las autoridades correspondientes. Se tomaron las medidas del caso, ya que del padre del menor nunca supo nada. Ellos dieron a conocer al menor lo ocurrido hasta cumplir su mayoría de edad. Al pasar varios años, cuentan que aquel niño desprovisto, ya que es todo un hombre, pero en su pueblo natal nadie lo conoce. Tintín, Tintín. El pescador de sirenas. En una tarde de abril salimos de pesca cuando la luna comenzaba a dibujarse en el horizonte. Su luz era tan resplandeciente que la negrura de la noche poco se notaba. En aquel día, mis acompañantes se encontraban optimistas e imaginaban posando una de sus piernas sobre un gran pez. Navegamos largas horas y esa noche parecía ser la mejor de los últimos meses en que habíamos estado en alta mar. Recorrimos varias millas mar adentro y mis marinos carcajeaban presuntuosos mientras relataban viejas historias de piratas. De hecho, algunos decían ser descendientes de un viejo pirata llamado Barbarroja. Así, mientras ellos ruidosos balbuceaban, adentramos nuestra primera noche en el océano. Esa noche, el mar reflejaba la mirada de la luna, rodeada de estrellas multicolores en lo alto del firmamento. Entretanto, yo descansaba en una hamaca trenzada con barba de pez. En estos momentos pasaban tantas cosas por mi mente que incluso me preguntaba, ¿qué habitará más allá de las estrellas? ¿Acaso habrá otro mundo? Suponía muchas cosas y mientras pensaba en lo bella que estaba la noche, me perdí en mi imaginación, contando estrellas y admirando sus colores. Cuando mis marinos finalmente durmieron, todo fue quietud y silencio, que hasta el caer de un alfiler formaba eco en medio de esa esplendorosa noche. Caminaban las horas en mi reloj de arena y una nube cautivada por el viento que soplaba silencioso parecía caminara sobre los azulosas aguas. Poco a poco fui cayendo en un espesor sopor hasta que exhausto se apoderó de mí un profundo sueño. En la madrugada, cuando despertaba el crepúsculo matutino, mi sueño fue interrumpido por el ruido de un gran pez, que entre zambullidos jugueteaba en la cercanía de una isla, de la que en mis múltiples periplos en esas aguas jamás había visto. Me dirigí a la cubierta en busca de una brújula para saber mi ubicación o qué curso debía tomar. Al tenerla en mis manos, observé que estaba dañada. La manecilla estaba fuera de control y giraba como un reloj de pulso, sin señalar ningún punto cardinal. Lo extraño del asunto fue que antes de zarpar la revisé muy detalladamente y se encontraba en buenas condiciones. Caminé en busca de mi tripulación que todavía se encontraba dormidos. Al escuchar mi llamado, pronto todos se colocaron de pie. En ese instante
Di la orden de organizar las redes, ganchos y arpones para hacer el primer barrido del día. Optimistas de tener una buena jornada, lanzamos las redes al agua. Después de transitar un tiempo, empezamos a recoger, con tan mala suerte que al terminar no pescamos absolutamente nada. Luego, enfrente teníamos aquella misteriosa isla y todos persistentemente la observábamos. Nos sentimos tentados y con ganas de echar un vistazo, ya que en las horas que hemos estado cerca de ella no habíamos observado personas, ni el más mínimo indicio de que estuviese habitada. Decidimos desembarcar y explorarla minuciosamente. No tropezamos con persona alguna y no hallamos ni un solo rastro de animal, solo 2 viejas palmeras de coco corroídas por cucarrones. Recorrimos desde el primer pedazo del tronco hasta la última bizna de paja. Decidimos dar otra vuelta, pero en esta ocasión por caminos separados, y efectivamente confirmamos que en esta islilla estaba absolutamente desalojada. Resolvimos quedarnos en ella. Luego nos dividimos en 2 grandes grupos con labores específicas. Unos buscarían maderos para construir un improvisado campamento. Los otros, leños para encender una fogata, cocinar los alimentos y alejar los espíritus malignos que esa isla pudiese encender. Al caer la noche, mientras la luna iluminaba los azulosas aguas, se escucharon extraños ruidos dentro del mar que semejaban melodiosos cantos. Se percibía una especie de sombra que a intervalos soltaba sobre el agua, aunque no se podían precisar exactamente su naturaleza. Algunos decían que eran delfines, otros que eran grandes peces. Esperábamos hasta el amanecer y de nuevo entramos a la mar, tirando las redes y realizamos varias barridas hasta que el sol comenzó a ocultarse en lo infinito del océano. Este día fue como el anterior, sin triunfo alguno. Al rato decidimos irnos a descansar. Al día siguiente nos encontramos abatidos por la infructuosa jornada que tuvimos. Decidimos descansar y aprovechábamos el momento para analizar la situación y buscar una forma distinta de pescar. Surgieron ideas alternativas, algunas de ellas descabelladas e imposibles de realizar. Al caer la tarde, habíamos ideado un plan con el que no podríamos fracasar. La estrategia era sumergir la red, formando una figura en forma de herradura, atada a extremos opuestos, y luego, con una soga amarrada al barco, subiríamos mediante un manubrio la red cuando los peces estuvieran dentro de la trampa, dejándola al nivel del agua. Posteriormente, colocaríamos balsos flotando usando una canoa de remo para facilitar el arrastre y cobrar la presa. «Esta es una gran idea», exclamaron mis marinos. Tardamos 3 días en tener todo listo, aunque fue un duro trabajo. Todos estábamos optimistas, esperábamos tener buenos resultados con esta innovadora idea. Al día siguiente, aprovechando la soleada mañana, comenzamos los preparativos y antes del atardecer todas las redes estaban sumergidas y listas. Todo era cuestión de esperar. Todo estaba debidamente planeado y no había posibilidad que este plan fallara. Al llegar la noche, mientras aguardábamos el arribo de los peces, establecimos turnos de vigilancia sin dejar nada al azar. Sentía un poco de tensión mientras esperaba, cuando de repente uno de los vigías observa que
que los peces se acercaban a gran velocidad. A su señal, todos nos colocamos en posición. Solo faltaba unos pocos metros para que nuestro botín estuviera dentro de nuestro alcance. El plan marchaba tal cual fue proyectado. Los peces fueron llegando, jugueteando y poco a poco fueron adentrándose a la red, quedando justo donde querían. Con una antorcha dimos la señal para que de inmediato quienes se encontraban en el barco alaran la soga y subieran la red de ese lado. Luego salimos en la canoa de remo y rápidamente colocamos los balsos. Enseguida comenzamos a alar la red a toda prisa. Algunos peces saltaron, logrando evadir la trampa. Dentro de la red solo seguía ver dos de tan inmenso cardumen. Seguimos alando y faltando unos pocos metros para que la red estuviera fuera del agua, se atoró en un extremo un ancla que reposaba en las profundidades del océano. Esto ocasionó la fuga de uno que había visto dentro de la trampa. Enseguida envía a un hombre que cortara la parte atada y así terminar de recoger la red. Por un momento pensamos que no habíamos logrado atrapar nada. Nada se movía dentro de la redecilla. Al terminar de recoger la red, nos llevamos una sorpresa. No podíamos creer que aquello que jugábamos ser delfines y que otros dijeron ser grandes peces, no era más que una mujer adulta con una cola de pez. Era tanta la impresión de la gente que algunos temían acercarse a esta extraña criatura. Un viejo marino que se hallaba en este momento conmigo narró una corta historia que su padre le platicó cuando él era tan solo un hombrecillo, algo referido a una mujer de estas, pero mucho más. El marino recordó que su padre le había llamado sirena a esta criatura. En ese momento pusimos quizás todos los peces que escaparon de la red no eran más que sirenas. Recordé que cuando era chico había escuchado hablar de las sirenas, seres fabulosos que pensé no eran más que cuentos y leyendas de marino. Sin embargo, hoy puedo decir sin equivocarme que las sirenas existen. La evidencia estaba ante nuestros ojos. Rápidamente habilitamos dentro del barco una especie de tanque donde colocamos a la sirena, quien inquieta y temerosa chapoteaba y chapoteaba de un lado para otro, buscando la manera de escapar. Mis hombres y yo pensamos en lo que fue famosos que seríamos ser cuando expusiéramos este hallazgo. Luego esperamos que llegara el amanecer para recoger todas nuestras cosas y así partir de aquel lugar. Al mediodía, cuando todo estaba listo para levantar las velas y marchar de nuevo a casa, el cielo empezó a nublarse y los vientos soplaban en gran prontitud. Decidimos esperar un poco hasta que todo se calmara y luego retomar nuestro rumbo. Pero en aquel momento surgió un inadvertido suceso. El mar comenzó a penetrar en la isla, obligándonos a subir el barco y marcharnos a toda prisa. La sirena, al sentirse embotellada, emitía sonidos chocantes y el mar, poco a poco, agitaba sus aguas, acrecentando las olas que escalaban el borde de la nave. Como alpinistas en un altillo, yo, a cargo del timón, me dejaba llevar por instintos, ya que las brújulas estaban descompuestas y la noche reinaba en su hora con tormentas. En un momento creí ver un lugar donde podríamos esperar que pasara la tormenta. Giré 2 vueltos a babor y en ese momento una gran luz iluminó el cielo, cayendo un rayo en la popa, dejando grietas y rompiendo la espadilla de la nave. Todo estribor, marinos entraron en pánico y corrían de un lado a otro, desesperados.
Las olas chocaban con fuerza, como queriendo volcar la nave. De improviso, otro rayo nos impactó, dañando el codaste, lo cual provocó que la nave quedara casi a la deriva. Mientras el agua inundaba la cubierta, débiles al desaforado oleaje, muchos de mis compañeros fueron barridos de cubierta, cayendo al mar sin que pudiéramos socorrerlos. Traté infructuosamente de mantener la nave, pero los destrozó. El oleaje, la tormenta y la carencia de hombres hicieron imposible que lo lograra. Esa noche fue catastrófica, sucedió lo inevitable. Los pocos que quedamos con vida decidimos arrojarnos al mar para tratar de sobrevivir. Yo me aferré a un madero mientras que veía cómo mi barco era tragado por las olas y precipitado hasta las profundidades. No sé cuánto tiempo vagué a la deriva, ni cuánto tiempo estuve inconsciente. Al despertar me encontré dentro de una embarcación y rodeado por personas extrañas. Ellas me contaron que me habían hallado medio muerto y aferrado a un madero en alta, que me habían rescatado y prestado 1000 cuidados. Poco a poco fui recobrando mi lucidez y recordando mi información. Al sentirme mejor, el capitán del barco visitó mi camarote. Quería saber todo lo que me había sucedido. Al notar su inquietud, me propuse satisfacer su curiosidad. El capitán, cuyo nombre jamás conocí, me preguntó: ¿se encuentra usted bien, caballero? Sí, respondí. Cuénteme, ¿qué le sucedió? Sentado en un banquillo, narré todo desde el momento en que zarpamos hasta el instante del naufragio. Muchos quedaron consternados frente a lo sucedido. Casi no podía creer mi historia. El capitán, en un acto de humanidad, cambió su rumbo y me llevó de vuelta al punto de donde partí días antes. Cuando desembarqué, muchas personas se hallaban esperando nuestro regreso, preocupados pues desconocían nuestra suerte. Querían saber qué nos había sucedido y dónde estaba la tripulación. La angustia y el gentío me abrumó y sentado en la arena les narré la extraña aventura que experimentamos en aquella tarde gris. La noticia de mi regreso no se hizo esperar y pronto llegaron más familiares y curiosos, preguntando si los rumores que circulaban en el pueblo eran ciertos. A exigencia de la muchedumbre, narré una vez más lo acontecido en nuestra travesía, y aunque muchos no daban crédito a la existencia de la sirena, la juzgaban producto de mi imaginación. Esposas, madres, hijos, hermanas y muchos curiosos lamentaban compungido la pérdida de sus seres queridos. Al terminar, la multitud se fue retirando, dejándome solo con mi pesadumbre. Desde ese instante, el inexorable tiempo siguió su curso y pronto nuestra aventura fue quedando en el olvido. Sin embargo, vivo nadando en esa pesadilla, sin poder despertar y borrar de mi mente aquellas horas de lamento. En ese entonces, cuando todo ocurrió, cruzaba los 40 años de edad. Hoy, cruzando los 80, recuerdo cada instante: la tormenta, mi tripulación, la sirena, la misteriosa isla y mi naufragio, como si todo hubiese pasado ayer. Y justo ahora, sentado frente a la mar, creo que esa inesperada tormenta fue provocada por la captura de esa sirena, y que todo habría sido distinto si la hubiéramos devuelto al mar. De muchas
partes vienen a buscarme y a escuchar de mis labios el acontecimiento en el que perdieron la vida mis amigos y de esa mujer con cola de pez que fue atrapada en mi red. Algunos dicen que estoy loco y que todo es fruto de mi naufragio. Y sin embargo, vivo navegando en un mundo donde soy el llamado pescador de sirenas. La garza morena. Se encontraba un martín pescador en la orilla de un arroyo, tratando de atrapar unas cuantas sardinas para llenar su buche. Él pasó mucho rato esperando por su desayuno, pero en aquel arroyo no era tan fácil como pensaba. El agua era demasiado clara y los pececillos podían adivinar todos sus movimientos. Muy cerca de allí, una iguana que se hallaba en lo alto de un árbol observaba al martín picotear el agua y ver cómo sus intentos eran infructuosos. Este cauteloso animal, desde lo alto de aquel árbol, se lanzó al agua, ahuyentando los peces y obligando al martín a marcharse en busca de otro arroyo. El martín alzó vuelo en busca de su desayuno y más adelante, después de volar por largas horas, observó una parvada de aves alrededor de un lago. Entre ellos habían pellares, buitres, garzas y distintas clases de aves de diversos colores. El hambriento animal hizo un arribo en ese lugar, en donde fue mucho más fácil poder calmar su hambre comiendo unas cuantas zabaletas. Al caer el sol, una garza revoloteaba con sus alas como queriendo alzar vuelo para quitar el mugre que pudiera tener su plumaje. Ella, que todo el tiempo presumida de ser la mejor estirpe de entre las aves, nunca se juntaba con otras que no fueran de su color o de una familia que pudiera estar a su altura. En esta tarde contoneaba su plumoso cuerpo en la orilla del lago, luciendo sus zancudas patas, moño largo y su pico prolongado. Dominante y vanidosa, invitó a varias especies de aves a un festín que haría su madre para celebrar su cumpleaños. Hasta el martín, sin ser conocido de la cumpleañera, fue invitado. Una bandada de buitres que allí se encontraba no fueron invitados a la fiesta que se daría en esa casa de mamá garza. Ellos alzaron vuelo alejándose de aquel lago, excepto uno que ofendido decía: ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? El buitre quedó pensando de qué manera podría desquitarse por el agravio. Al día siguiente, este rapaz volaba de un lugar a otro, buscando la manera de arruinar la fiesta de la encopetada garza. Él pensaba y pensaba, y después de tanto meditar, brilló en su cabeza una gran idea. Enseguida se dirigió a una tienda de alquiler y muy simpático saludó al tendero. «Buena tarde, señor Pelícano. ¿Cómo se encuentra usted en el día de hoy?» «Muy bien, gracias. ¿En qué puedo ayudar?» «Busco un exclusivo traje francés para una ocasión muy especial». «Con mucho gusto le mostraré». El buitre rentó el mejor de los trajes que allí exhibía y así poder presentarse al festín. Pasadas 2 horas llegó a la fiesta, vestido, zapatos de charol, corbata y gabán, sin ser reconocido por las demás aves que allí se hallaban. En ese momento todos lo observaban al buitre y se preguntaban: ¿quién es ese personaje tan distinguido?
¿A quién andará buscando? En ese momento nadie se imaginaba que era una de aquellas aves que no fue invitada al festín, pues al vestir prendas finas y al haber disfrazado su cara, quedó irreconocible. La garcita presumida, dejando al lado de los demás invitados, lo invita a pasar, ofreciéndole la mejor mesa de la casa. Luego, el buitre, haciéndose pasar por un viejo viajero francés, dice: «Bon, madame, vos, aves de la plaza, disponible lookout». «No, distinguido caballero, los lugares que rentan habitaciones están más adelante». «Oui, Max, quelqu'un m'a dit que n'ai avec packs de chambres disponibles». «Disculpe, ¿hacia dónde se dirige?» «Je suis en traix de Port de Cuig, Le Mans, Maix eu un Maller, chic man, fight, repart, like, boyeg, jux le manayum, mantim». Doña Garza, al escuchar las palabras del visitante, no tuvo inconveniente al decirle: «Distinguidísimo caballero, si gusta, puede pasar la noche en mi humilde morada y también disfrutar de la fiesta en honor a Pion, Forge, Gilprax». La vanidosa Garza en esa noche no se cambiaba por nadie. Todas las piezas del baile las ambicionaba bailar con el francés, que gustoso cedía a sus peticiones. A doña Garza no se le escapó ni un mínimo detalle para que esta fiesta fuera la mejor que se hubiera dado en esa época. Todo salió a pedir de boca. Al terminar la fiesta, todas las aves alzaron vuelo a sus casas, mientras que en casa de doña Garza, la garcita presumida quedó galanteándole al viajero, y en un descuido que tuvo él, le robó un beso y corrió a dormir. En la mañana siguiente, el buitre estaba listo para marcharse a su casa cuando de repente es sorprendido por doña Garza, que muy simpática le habló diciendo: «Espere, buen caballero, ¿por qué no se queda a desayunar?». Aquella ave, al ver la insistencia de doña Garza, no tuvo otra opción que aceptar la garcita mientras el buitre disfrutaba del desayuno. Se le insinuaba con sonrisa y coqueteo para llamar su atención. Sin saber qué hacer frente a las insinuaciones de la garcita, indicó tener mucha prontitud de llegar a Londres para cerrar algunos negocios. Doña Garza le pidió al huésped que dejara la prisa, que si gustaba podría pasar ese día y otra noche en su casa sin ningún adeudo. El rapaz, aprovechando la amabilidad de doña Garza y las insinuaciones de su hija, resolvió darle gusto a la dueña de la casa. Al concluir el día y en horas de la noche, mientras doña Garza dormía, el francés en un descuido entró a la habitación de la presumida Garza y añadiéndose los dos pasaron juntos una gran velada. En la mañana, doña Garza se dispuso a llamar al viajero. Tocaba y tocaba la puerta de la habitación con mucha maña para no espantarlo con los golpes. La garza, al ver que no se levantaba, abrió la puerta de la habitación con un pequeño empujón, quedando sorprendida al no encontrarlo en ella. Enseguida, en su mente especuló que él se había marchado sin despedirse. Rápidamente fue en busca de su hija para contarle que el francés se había marchado. Pero al abrir la puerta de la habitación, doña Garza se llevó una sorpresa desagradable. Su preciada hija había pasado la noche con este individuo y llorando ella decía:
Oh Dios, ¿cómo pudiste hacerme esto? Caballero, espero que usted asuma las consecuencias de sus actos. ¿Qué volvax? Boys, ¿taréis? Que ustedes tenían que casarse con prontitud para que la honra de mi hija no quede mancillada. El buitre, negándose al pedido de doña Garza, expresó: no me moréis, jamarais, mois, veis, on air, assuim, bonixer, que vuelti, huiz. La garza, al escuchar la expresión de este individuo, le propinó con tanta fuerza un bofetón, dejando parte de su máscara impregnada en su ala. Y al quedar descubierto parte de su rostro, doña Garza contempló de quién se trataba. Salió de la cocina tomando una escoba y lo prendió a palo. El buitre saltaba de un lugar a otro sin dejar alcanzar de los golpes de doña Garza, y en cuanto pudo salir de la casa, exclamando, se despidió, alzando el vuelo, arrojando al suelo charoles, corbata y gabán. Hasta la vista, doña Garza, que este buitre volador se va. El buitre se marchó sin dejar huella alguna, dejando mancillada la honra de la garcita presumida, y jamás se volvió a saber de él. En aquel lago muchos se preguntaban por la garcita y su madre, que no se volvieron a ver con su parvada ni con los otros grupos de aves. Algunos volátiles cuentan que doña Garza vendió su casa para marcharse a otro llano con su hija, quien llevaba en sus alas una garza morena, fruto de su arrogancia y del desquite de un buitre. Samuel el adivino. Todo empezó en una mañana. Un hombre cansado de trabajar decide ganarse el sustento de su familia con mentiras. Este varón tuvo la habilidad de engañar a la gente de todo un pueblo. Se ganaba la confianza de ellos para luego lograr su propósito, ganar unos cuantos pesos. Él, cuando determinaba sus labores diarias en el campo, utilizaba su tiempo libre vigilando a las personas para enterarse de cómo vivían y así esperar el momento de poner su plan en marcha. De esta forma pasó varios meses planeando cómo ganarse la vida fácil, hasta que finalmente se lanzó al mundo de la mentira, tomando su primera víctima, Josefina. Samuel tocó la puerta de una casa, siendo abierta por una mujer agobiada por la pérdida de su marido. Él, muy amablemente, le pide el favor que le regale agua para calmar su sed. La anciana, dejando la puerta de su casa medio abierta, se dirige a la cocina y en un vaso de cristal le obsequia lo que éste le había pedido. Este varón, al terminar de vaciar el vaso, le dice: pierda cuidado, señora, que su marido está bien en la otra vida. ¿Cómo sabe usted que soy viuda? Sí, lo sé, responde Samuel. Hace pocos meses usted perdió a su marido. Lo supe en el vaso de agua que me dio para saciar mi sed. ¿Acaso es usted adivino? Sí, lo soy. Samuel sabía tanto de Josefina que finalmente terminó convenciéndola que él tenía el don de acertar y predecir el futuro de las personas. Así fue transcurriendo el tiempo y tomando una a una sus víctimas hasta ganarse la confianza y el respeto de la gente del pueblo. Fue tan grande el éxito de sus mentiras que su popularidad se extendió a lugares que él ni siquiera sabía que existían. Un día aparece en el pueblo un desconocido que al ver pasar a una señora le expresa: disculpe usted, bella dama,
¿Sabe dónde puedo hallar a Samuel el adivino? Sí, pero no se apure porque justo allí viene. Es aquel que trae sus manos dentro de sus bolsillos. ¿No es quien está cruzando el camino? El forastero no tardó mucho en encontrarlo, ya que él era muy famoso y todos en el pueblo lo conocían. Aquel hombre sale en busca de Samuel y estando frente a él dice: Buen día, caballero. ¿Es usted quien llaman el adivino? Sí. ¿Qué gusta de mí? Vengo de un lugar muy lejano por orden de mi soberano. Traigo joyas como parte de pago de lo que necesita saber mi amo, el rey. Además, si logras conseguirlo en el menor tiempo posible, tu paga será mucho mejor. Claro está, si decides aceptar. Samuel dudó por un momento y mientras pensaba, el forastero le cuenta cómo su nombre y fama se escucha por diversos países y cómo muchos anhelan conocerle. Samuel, al escuchar esas palabras, pensó que esta era la oportunidad que estaba esperando y enseguida aceptó. Este charlatán toma las joyas y de camino a casa planea la mentira más grande de su vida. Al llegar a casa, entrega las joyas a su esposa y enseguida le dice: Mujer, debo emprender un largo viaje y tardaré varias semanas en regresar. ¿A dónde irás?, pregunta ella. Aún no lo sé. Vacilante, responde él. Pero antes de marcharme quiero encomendarte algo. Tú dirás: quiero que al zarpar el barco quemes el jacal sin sacar una sola prenda, solo los niños. Esto lo harás cuando el vapor del barco no se alcance a ver en el océano, y no contarás a nadie lo que acabo de pedirte. Esta mujer dudando pregunta: Esposo mío, al quemar el jacal, ¿a dónde iremos a parar? Usa las joyas que te acabo de dar para comprar casa nueva y prendas para vestir. El resto, úsalo mientras regreso del viaje. Esta mujer ignoraba el por qué su marido le había ordenado eso y sin preguntar más hizo lo que él le había pedido. Al pasar unos cuantos minutos de haber zarpado el barco, Samuel le pide al capitán que se regrese, que su casa se había incendiado y también afirma que su esposa y sus hijos se lograron salvar. Algunas personas se preguntaban cómo este señor podía afirmar tal cosa, que algo estaba sucediendo lejos de allí. Otras, al notar el desespero que fingía Samuel, le gritaron al capitán: Señor, señor, por favor regrese al puerto, que este hombre está muy alterado y puede cometer alguna locura. El capitán, haciendo caso al pedir de la gente, tomó el timón y regresó al punto donde minutos antes habían partido. Al estar pronto en tierra, se pudo comprobar que lo dicho por Samuel era cierto. La casa estaba hecha ceniza. Las personas que observaron lo sucedido se miraban unos a otros, quedando maravilladas al ver el acierto de este hombre. Pasada una hora retomaron el viaje y durante el recorrido la gente no se cansaba de homenajear a Samuel. De repente alguien se acerca y le pregunta: Señor, ¿de quién aprendió esa virtud tan asombrosa? Este varón, como todo un buen mentiroso, siguió engañando a la gente hasta llegar a un mundo desconocido, ignorando la sorpresa que el destino le estaba aguardando. Después de viajar por unos días, por fin el barco llegó a su destino. El falso adivino fue recibido personalmente por el rey, que de inmediato, con 2 palmadas, llama a uno de sus sirvientes para que lo acompañara a su habitación y descansar del viaje. Al día siguiente, Samuel es convidado a un banquete de bienvenida. El rey le pide que le haga el honor al sentarse a su diestra y poder disfrutar de un delicioso pafuí de monte
adobado con aceite de girasol. Enseguida empezaron a comer y mientras el rey compartía la mesa con el vidente, muy discretamente le dice: Señor adivino, he sido víctima de un robo y desde este momento es su deber entregarme a los ladrones. Yo los haré pagar por su traición. Samuel se retiró pensativo después de compartir la mesa con el rey y luego trató de averiguar con algunos sirvientes qué era eso tan importante que había perdido su majestad. Pasaron varios días y Samuel no pudo obtener ninguna información. El rey, al no recibir respuesta alguna, lo mandó a llamar cuando se encontraban en su aposento. Al recibir la noticia que debía hacer presencia ante el rey, se quedó pensativo y analizando cómo salir del embrollo en que estaba metido, por querer ganar dinero fácil. El soberano, al tener enfrente a Samuel, muy furibundo, le dice: ¿qué estás esperando para decirme lo que te pedí? Llevas mucho tiempo en mi palacio y todavía no tengo respuesta, por lo cual fuiste extraído de tan lejos. ¿Acaso eres un charlatán? Samuel se quedó atónito frente al rey, sin poder soltar una palabra de su boca. El soberano contempló que era evidente que Samuel no tenía la respuesta y enseguida, con un chasquido de sus dedos, ordena que lo apresen y lo despojen de sus vestiduras para llevárselo a la zona de castigo. Estando listo para ser castigado, el rey volvió a decir: ya que no fuiste capaz de entregarme a aquellos que me robaron, te daré la oportunidad de vivir si respondes a esta pregunta. Hace muchos años, justo allí donde estás, condenado a morir a latigazos por falsear a tu rey. ¿Qué ocurrió? ¿Qué causó asonada entre la gente de mi reino? Samuel no sabía lo que el rey preguntaba y en ese momento, casi llorando, recordó a su esposa y a sus hijos, que quedó a su suerte por andar en un mundo de mentiras. De nuevo, el rey exclamó con autoridad: Samuel, contéstame lo que estoy preguntando, si quieres salvar tu vida. Sin saber qué decir, susurrando entre los dientes, responde: Señor, mi rey, aquí fue donde la puerquita Rusia torció el rabo. En ese momento todo quedó en silencio en el palacio y se esperaba la orden de azotar a Samuel. Pero el rey sonrió y maravillado dije: suelten a ese hombre que en verdad es un sabio. La verdad, al Samuel pronunciar esta palabra, hacía referencia a que ya había llegado la hora de morir, pues desconocía la respuesta a la pregunta del soberano. Respondió correctamente sin saberlo, ya que en el lugar en donde él venía, aquella frase era un dicho muy popular, mientras que el rey lo guardaba celosamente como un secreto de familia. Su majestad le cuenta a Samuel la historia de la puerquita Rusia y cuál fue la causa del bullicio que obligó a mantener ese recuerdo oculto hasta el momento en que fue divulgado por el vidente. Luego, al terminar el rey de practicar con Samuel, dio un plazo de no más de una semana para entregar a los ladrones y el objeto que fue hurtado. Samuel se retiró a su aposento y de rodillas daba gracias a Dios por haberle salvado la vida y le suplicaba que lo ayudara a salir de ese embrollo en que se había metido. Esa noche Samuel no pudo conciliar el sueño, pues tenía 3 problemas que no lo dejaban dormir, sin contar el que tenía con el rey. Ese era el 4.º día de los 7 que le había dado para descubrir lo que había perdido el soberano. Al mediodía Samuel busca al rey y le pide un poco más de tiempo, diciendo que no ha podido dormir durante 4 noches y eso no lo ha dejado concentrarse.
El soberano de inmediato respondió: ¿para qué alargar más plazo si llevas muchos días aquí y no me tienes una respuesta? ¿Qué más me vas a pedir? Al escuchar la negativa, responde: ¿entonces me puedes regalar un gato? El rey, al escuchar el pedir del vidente, responde: ¿por qué no me pides comida, mujeres, incluso hasta oro, si así lo quieres? ¿Pero un gato? Yo no tengo un gato. Señor, tú eres el rey y alguno de tus súbditos te lo puede obsequiar si tú se lo pides. El rey de inmediato ordenó conseguir al gato al precio que fuera y manifestó que ya se estaba cansando de esperar una respuesta que tardaba demasiado. Ese día, en hora de la tarde, un sirviente hace la entrega del felino y enseguida Samuel expresó: ahora sí los atrapé a todos. En la quinta noche se escuchaba gran alboroto en una de las alcobas del palacio y un sirviente que dormía muy cerca de allí se levantó para investigar qué estaba sucediendo. Este hombre, al enterarse de que el ruido venía de la alcoba de Samuel, se acercó con mucha maña y por la rendija de la puerta vio unos movimientos extraños y observaba cómo volaban cosas por el aire sin lograr ver bien de qué se trataba. Luego todo quedó en absoluto silencio y al momento se escuchaba una voz que decía: gracias a Dios y a ti, Tuno, que de 3 ya llevo 1. El sirviente, al escuchar esas palabras, abismado, corre en busca de uno de sus compañeros y cuenta lo que acaba de ver y de escuchar. Pero este no pareció importarle y siguió durmiendo. En la siguiente noche se escuchan maullidos y objetos que caen al suelo y de nuevo el sirviente se pone en pie y muy cuidadosamente llega hasta la alcoba y por la rendija observó que el vidente saltaba y lanzaba a Tuno de un lugar a otro. Enseguida corrió en busca de su compañero y juntos alcanzaron a escuchar cuando Samuel dijo: gracias a ti, Tuno, con el otro ya cayó 2 y de 3 ya llevó 2. Estos 2 individuos espantados buscaban el copero del rey y juntos comentan lo sucedido y que además él sospecha de 2 personas. El copero enseguida dijo: vigilen bien al vidente y cuando dé la oportunidad lo mataremos. ¿Cómo haremos para asesinarlo sin que alguien se dé cuenta? Lo arrojaremos del balcón y diremos que fue un accidente. Los 3 planearon cómo deshacerse de Samuel y pensaron que la mejor forma era cuando estuviese dormido. Al llegar la noche del 7º día, los sirvientes salieron a efectuar su plan. Uno de ellos vigilaba y los otros harían el resto del trabajo. Sigilosamente salió el copero llevando un puñal en su mano, pero cuando se disponía a abrir la puerta de la habitación, contó con tan mala suerte que el vidente despertó. Al escuchar los maullidos causados por el felino, enseguida Samuel encendió la luz y Tuno se lanzó sobre una sombra que pasó corriendo y de un zarpazo atrapó a su presa. El adivino sonreía a carcajadas y al abrir la puerta de la habitación tropieza con el copero en el pasillo. Él, ignorando lo que había fraguado en su contra, recitó: gracias a Tuno y a Juan Andrés, con esta rata ya llevo 3. Aquellos hombres se pusieron de rodillas frente a Samuel, que sin saber la causa del temor de estos, pregunta: ¿qué sucede? Uno de ellos responde: tenga piedad, señor adivino. No cuente al rey que fuimos nosotros quienes robamos su copa de oro. Si quiere, nosotros le diremos dónde la tenemos oculta. Los sirvientes no sabían que Samuel hablaba de 3 simples ratones
que se la pasaban haciendo ruido en medio de unas cajas que estaban arrumadas en su aposento. Samuel pensó que esto era lo que el rey andaba buscando y enseguida les pide: traigan la copa para entregarla, sin que nadie salga lastimado. Luego preguntó el copero: ¿cómo hacer para que el soberano no sospeche de nosotros? Arrojemos al lago de los cocodrilos y el vidente le puede explicar que se encuentra en el fondo del lago, exclamó uno de ellos. No, responde Samuel, mejor metámosla dentro de la boca de un cocodrilo, obligándolo a tragarla. Luego lo marcaremos para saber cuál de estos animales posee la copa. Sí, es una gran idea, dije todos. Enseguida los sirvientes regresaron a sus quehaceres, mientras que Samuel se dirigió a donde el rey y charloteando le dice: Señor mi rey, es usted un sabio. Dio justo los días que yo necesitaba para cumplir su pedido. ¿Acaso ya tienes mi encargo? Sí, señor. Y con todos los puntos y detalles de cómo sucedieron las cosas. Soy a todo oír, dice el rey. Señor, a usted nadie le ha robado, todo fue un malentendido. Un día, mientras usted tomaba la siesta de las 2, sin darse cuenta, con el codo tropezó la copa, arrojándola al fondo de un marjal. ¿Te refieres al lago que hay debajo del balcón? Sí. ¿Tienes alguna manera de probar esto que acabas de decir? Por supuesto, la copa fue embullida por uno de estos animales. El rey, un poco incrédulo, ordena atrapar y sacrificar el animal que el vidente creyera que tiene la copa. El cocodrilo, tal como lo planearon estos hombres, fue sacrificado frente del rey y efectivamente allí se encontraba la copa. El rey, extasiado, sonríe por el hallazgo de su más preciado tesoro, una copa de oro con esmeraldas y rubíes que ha pasado por varias generaciones en su familia. Su Majestad el rey convida a Samuel para que se quede en el reino, pero este negándose dice: Señor, con agrado lo haría, pero tengo una familia que por mí espera. Por supuesto, si estarás a mi servicio, tu familia será bienvenida y gozaría, al igual que tú, de muchos lujos. Samuel, al pensar que Dios le estaba dando otra oportunidad, no aceptó y luego expresó: Gracias, Majestad, por su ofrecimiento, pero el dinero para mí no lo es todo, ni boatos que puedas ofrecerme. Al siguiente día, Samuel recibe lo pactado con el forastero y Orondo partió al lugar que lo vio nacer. A su regreso, muchos ya lo extrañaban para que les dijera que les estaba aguardando el futuro. Al ver que allí no podía vivir más con sus farsas, porque tarde o temprano se descubriría su engaño, juró no decir más mentiras y se marchó con su familia a un lugar lejano donde nadie lo conociera, como Samuel el adivino.